solenoide, ya que esto es uno de los elementos más importantes en todas las electroválvulas o válvulas de precisión también, ya que pues este es el que nos permite tanto transformar pues una energía eléctrica en una energía hidráulica. Bien, vamos a hablar de cómo funciona un solenoide o una válvula eléctrica. Esta funciona gracias a que tenemos una bobina eléctrica, la cual por la ley de la mano derecha nos va a dar un campo magnético. Significa que si nosotros tenemos una corriente hacia esta dirección, nuestro campo magnético va a ser hacia este sentido. ¿Para qué necesitamos este campo magnético? Esto lo que va a hacer es atraer un émbolo en el cual nos va a permitir abrir, cerrar válvulas o dar posición en cualquiera de pues, las características que vamos a ver a continuación. En su funcionamiento tenemos aquí un electroimán improvisado en el cual tenemos pues, una bobina y un ferromagnético en el medio, en el cual siendo el émbolo podemos observar por aquí que si nosotros le damos energía, va a atraer magnéticamente a lo que sea ferromagnético, así como podemos observar. Aquí vamos, eso. Super. Bien, ahora, ¿cómo funciona normalmente en las válvulas? En las válvulas tenemos una bobina, la cual por el mismo principio va a atraer pues, lo que sería el émbolo. Cuando sea energizado, como les digo, por la ley de la mano derecha, si nosotros tenemos la corriente hacia arriba, va a subir el émbolo, por lo que nos va a dar fluido o nos va a dar posición, etc. Y si nosotros la tenemos hacia el otro lado, lo que va a hacer es repelerlo. Esto nos va a ayudar pues, cuando las bobinas o los electroimanes sean variables. Bien, ahora hablemos de la electroválvula o la válvula de solenoide. Primero que todo, ¿por qué nosotros tuvimos la necesidad de inventarnos este tipo de válvula? Ya que pues normalmente hace lo mismo que una válvula mecánica. Pero bueno, tiene ciertas características que la hacen mucho mejor. Al utilizar electricidad, esto permite que lo podamos activar remotamente. Aparte, su velocidad de accionamiento es muchísimo mejor. Bien, ahora hablando de su funcionamiento, básicamente utiliza el electroimán o solenoide para mover un émbolo, en el cual nos puede dar o una posición o nos puede abrir o cerrar esta válvula. Esta válvula ha sido mejorada a lo largo del tiempo para soportar mayores presiones y darnos mejores prestaciones. En las mejoras que más se caracterizan tenemos la igualación de presión dentro del sistema, ya que si no existiera la presión podría vencer la resistencia del resorte y con esto dañaría la eficiencia de la válvula. Esta válvula nos puede dar direccionamiento de flujo o control de flujo, pero en sus características está que es on-off. En sus posiciones tenemos que o está normalmente abierto o está normalmente cerrado. Y por último, pero no menos importante, tenemos las válvulas de doble efecto, las cuales para mayor precisión utilizan dos solenoides al mismo tiempo. A partir del momento vamos a utilizar la electrohidráulica, la cual es la ingeniería que combina tanto principios electrónicos como principios hidráulicos. Ahora vamos a hablar sobre el solenoide proporcional. Lo que difiere al solenoide normal es que nosotros podemos escoger la posición en la cual el eje va a estar. Por ende, va a darnos menos apertura o mayor apertura dependiendo de la corriente eléctrica que nosotros le mandemos. Funciona gracias a que tiene la misma bobina de siempre, pero le agregan una resistencia, puede ser un resorte o puede ser un émbolo magnético. Entonces, este resorte lo que va a hacer es que al nosotros aplicar una potencia eléctrica nos va a dar un movimiento, el cual se va a oponer a la resistencia del resorte. Entre mayor sea la potencia eléctrica, mayor será el movimiento, ya que vamos a ejercer más fuerza opuesta a la fuerza del resorte. Por ende, entre más corriente eléctrica, más movimiento nosotros vamos a tener y podemos mirar qué corrientes necesitamos para tener posiciones determinadas.
Así funcionaría un solenoide proporcional, el cual nos va a servir para las siguientes válvulas. Bien, hablemos de las características que tienen los solenoides proporcionales. Los solenoides proporcionales en papel se identifican por esto que vamos a ver acá, esta imagen, ya que pues sería la misma imagen del solenoide normal, solo que tendríamos una línea la cual nos indica que es proporcional o que podemos divagar entre sus infinitas posiciones. También, como podemos ver acá, las posiciones se van a identificar en la parte de arriba y en la parte de abajo con una línea continua, en la cual, como nos indica, que podemos estar en cualquiera de las posiciones de esa línea, pues infinitamente, entre una posición máxima y una posición mínima. A partir del momento vamos a utilizar la electrohidráulica, la cual es la ingeniería que combina tanto principios electrónicos como principios hidráulicos. Bien, ahora para pasar a las válvulas proporcionales tenemos que identificar qué es un amplificador electrónico. El amplificador electrónico lo que hace es modificar una señal que vamos a tener tanto de un interruptor o de una computadora para convertirlo en una señal de potencia eléctrica que va a utilizar el electroimán o solenoide para darnos una posición más precisa, ya que esta es la potencia necesaria para vencer tanto la energía del resorte como la energía del eje. Ahora, sabiendo que es un solenoide proporcional, podemos hablar de las válvulas proporcionales, de las cuales su mayor característica es que podemos modificar eléctricamente el movimiento del solenoide, lo cual también nos va a poder ayudar a variar tanto la presión como el caudal. También hay que tener en cuenta que a partir de este punto a todas las válvulas las va a afectar la condición central de la corredera, ya que puede ser tanto de centro crítico, centro abierto o centro cerrado. Esto va a variar en la reacción inmediata entre lo eléctrico y lo hidráulico. Bien, ahora hablemos de la válvula proporcional sobre el caudal. Esta funciona gracias al solenoide proporcional, ya que como podemos variar sus infinitas posiciones entre un máximo y un mínimo, podemos también variar la apertura de la válvula y por ende su caudal. Ahora vamos a ver las válvulas proporcionales direccionales, de las cuales tenemos que ver tanto sus características como elementos adyacentes, ya que esto nos va a dar o una mayor precisión o un objetivo diferente. Entre estas características tenemos que las válvulas proporcionales direccionales sean pilotadas o no sean pilotadas, que sean con realimentación o no tengan realimentación. Y por último, que sean de altas prestaciones. Identificamos una válvula proporcional pilotada, ya que este normalmente tiene una protuberancia, la cual sería una válvula piloto. Su función es amplificar la señal hidráulica para poder tener mejor precisión. Esta válvula piloto va a funcionar utilizando la misma presión hidráulica aplicada para mover la corredera principal, como se puede observar en la imagen. Ahora, para identificar una válvula proporcional asistida, nos daremos cuenta que esta válvula va a tener tanto un chip, un sensor y un cableado externo. Su funcionamiento radica en que el sensor va a tomar la posición exacta de la corredera, el cual por medio de la tarjeta electrónica va a convertirla en información de asistencia para que el amplificador con muchísima más precisión mueva los solenoides. También tenemos la válvula proporcional direccional de altas prestaciones. Esta se caracteriza por tener un juego de spool camisa, el cual es un poco caro ya que se necesita alto mecanizado. Este funciona gracias a la combinación de los anteriores elementos con una altísima precisión en sus componentes internos, lo cual nos genera no solo una asistencia electrónica, sino también una asistencia hidráulica, lo cual nos da mayor potencia para mover mayores cantidades de fuerza hidráulica. Ahora vamos con las válvulas de control de presión variable. Estas funcionan gracias a que tienen un resorte el cual limita la presión del sistema. Este resorte o la resistencia del resorte va a ir directamente dirigido por el solenoide, ya que a mayor presión eléctrica, mayor presión hidráulica se va a necesitar para poder empujarlo.
por ende aumentando la presión o disminuyéndola en caso de que se disminuya la resistencia del resorte por medio del solenoide. La servoválvula. La servoválvula durante mucho tiempo fue una de las más precisas y de altas prestaciones. Esto ayudó a que se utilizara en ambientes industriales muy de alta precisión y en la aviación. Su principal diferencia con las válvulas proporcionales es que esta, aparte de que usa un juego de spool camisa, esta también utiliza un motor de torque, el cual puede generar muchísima mayor precisión. Ahora podemos hablar de los tipos de funcionamiento que tiene una servoválvula. Esta puede ser flapper nozzle o jet pipe. Utilizamos flapper nozzle ya que el nozzle lo que nos encarga es de darnos una realimentación mecánica, lo cual nos ayuda a la precisión. Cuando solo se utiliza flapper normalmente es porque la realimentación es eléctrica, entonces no necesitamos realimentación mecánica. Y el jet pipe, solo lo podemos utilizar en la segunda etapa y literalmente funciona por chorro de presión, ya que al redirigirlo hacia una de las partes, esto nos va a dar un movimiento en el eje o en el spool. En la imagen podemos ver el funcionamiento de un motor eléctrico, en el cual la bobina sería en la parte central y ya los imanes estarían en la parte tanto de arriba como de abajo. Dependiendo de la carga eléctrica que nosotros añadamos al sistema, va a ir a izquierda o derecha, dando una fuerza y un torque aplicados. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar de las etapas de las servoválvulas y por lo cual son tan eficientes. La primera etapa que podemos observar es que la conexión mecánica entre el motor del torque y el spool es completamente directa. Eso es un poco malo ya que la fuerza o el torque que nos dé el motor de torque en este caso va a ser la fuerza máxima que nosotros podamos ejercer en el sistema. Por lo que si tenemos más de 20 litros por minuto en el sistema, el motor del torque no nos va a dar lo suficiente y la válvula va a ser precisamente ineficiente. Ya en la segunda etapa podemos ver que ya se diferencia la etapa eléctrica o el motor de torque de la parte hidráulica, que sería como una especie de válvula de piloto integrada. Esto hace que podamos tener mucha mayor precisión y aparte una conversión de electricidad a potencia hidráulica muchísimo más fuerte, ya que con una potencia muy baja, como por ejemplo sería 1 watts, podemos generar potencia hidráulica de kilowatts. Aquí podemos observar ya una servoválvula de 3 etapas, en las cuales tenemos etapa eléctrica, tenemos una multiplicación de hidráulica y ya la etapa hidráulica final. Esta funciona gracias a que el motor del torque movería el spool camisa y el spool camisa redirigiría una fuerza hidráulica a un eje mayor, el cual nos puede multiplicar la fuerza hidráulica muchísimo más que la de 2 etapas. En las características que tenemos de la servoválvula, por ejemplo, aquí como se puede ver en papel, tenemos que este simbolito en el cual tenemos 3 flechas que nos indica que estamos hablando de una servoválvula y también las 2 líneas continuas que significan que la servoválvula también tiene la posibilidad de tener infinitas posiciones entre su máximo y su mínimo. Y aquí podemos ver más o menos cómo funciona ese cambio eléctrico e hidráulico en la servoválvula. Como podemos ver, nosotros tenemos una señal, sea de una computadora o de un botón, el cual se manda al amplificador electrónico, del amplificador electrónico al motor del torque, y el motor del torque nos va a dar el movimiento suficiente para que nos dé la potencia hidráulica. Ya con estos conceptos podemos identificar qué sería la servohidráulica. Son servosistemas, hidráulica electrónica, ingeniería de control que nos permiten monitorear, realimentar, corregir,
tanto posición, velocidad y presión con rapidez.